hay un dato que en los bares no es menor. El primer partido que se funda en la Argentina, obrero, es el Partido Socialista Obrero Argentino, que es posterior a lo que fue la fundación de La Vanguardia en 1894, el 7 de abril de 1894. El partido se funda el 28 de junio de 1896. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que ¿dónde se reunieron? Juan B. Justo, Jiménez, Lafroig, los que se juntaron por primera vez. En un bar. Y si uno ve cuando toma el poder por las armas de forma de facto Francisco Franco, una de las primeras medidas después del 39, aparte de los fusilamientos, del encarcelamiento, del exilio y el desastre que realizó en España, fue justamente la clausura de los bares. Y si uno iba en la época de Franco, e incluso algunos bares viejos, todavía se pueden ver en España, no había mesas, eran todos en la barra, porque lógicamente un bar, y lo escribió muy bien José Camilo Cela en La Colmena, donde desarrolla, aunque fue ministro de Franco, aunque fue ministro de Cultura de Franco, él se planteaba justamente, o hablas de qué, de los noviazgos, de las chicas o los chicos, hablas de fútbol, podés hablar de la relación familiar y terminás hablando de política, no hay vuelta. Se hable de una manera, con un abordaje determinado, pero se habla de política. Obviamente que las dictaduras también empezaron a desarmar las estructuras de los bares para empezar a transformarlas en otras cosas. Es más, McDonald's, si uno hace un estudio ambiental, tiene justamente un formato muy estudiado donde uno no puede aguantar más de 25 minutos sentados. Bueno, tienen esas lógicas, porque lógicamente que el bar termina siendo parte de una disputa cultural como es la televisión, los medios masivos de comunicación, donde no hay que juntarse, no hay que hablar, no hay que mirarse a los ojos, no hay que putearse, no hay que llorar, o no hay que reírse o emborracharse. Y esto tiene mucho que ver. Entonces la disputa, y al final terminamos hablando de la disputa en el plano cultural, también creo que se debe dar en el resguardo de los valores que se tienen que ir estructurando en todos los ámbitos, la sociedad de fomento, los clubes y los bares. Y esto que tiene que ver con la campaña, no sé, pero sin lugar a dudas, de que nosotros vivimos en una ciudad que muchas veces no tenemos conciencia de cómo está estructurada y de qué manera también el personaje que hoy gobierna quiere desarrollar una mirada de ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita alrededor de $17.000 por habitantes. Si uno va a Ámsterdam tiene la misma cantidad, si uno va a Bruselas también. ¿Cómo puede entenderse que uno va en las 800.000 personas que viven en el cordón norte de la ciudad de Buenos Aires y tiene los índices de vida, los índices de mortalidad infantil tan elevados o tan buenos, diríamos, reducidos en algunos casos, aumentados en otros, que los países europeos? Ahora, va justamente a la zona sur, al cordón, y todo se multiplica por 3. El desempleo, la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil, todo en una escala, y donde es mucho más grave, son 50 cuadras que dividen un cordón del otro. En el centro está la mayoría de la población porteña, en el centro oeste, y digo, en 50 cuadras se ven dos ciudades que lo que haría bien cualquier médico recomendaría caminar. Uno tendría que aprovecharlo para repensar qué modelo de ciudad se está estructurando. No es solamente Macri, acá hubo antecedentes concretos y hubo frustraciones concretas y hubo quienes se autoproclamaban progresistas que también tenían metodologías de construcción muy parecidas, porque Macri no baja de un plato volador, no deviene de la nada, sino que hubo errores en conceptos, en formaciones, en desarrollo estratégico, pero sin lugar a duda que lo de Macri alerta, y a mi entender se sabe cómo se empieza y no se sabe cómo termina. Es realmente un peligro Macri, pero no lo digo simplemente desde una mirada conspirativa, desde una paranoia de sacar un voto en una campaña electoral. A mí me preocupa, primero porque la ciudad de Buenos Aires siempre se ha utilizado como una plataforma de lanzamiento a un proyecto de carácter nacional, pero el otro resguardo es que esta ciudad, con el poder económico, donde las casas matrices financieras, donde las casas de los grupos económicos concentrados, donde incluso el poder de la burocracia sindical también se asienta, ha empezado a transformar la lógica de funcionamiento de esta ciudad en relación a otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los porteños. Esta división entre ciudad, entre norte y sur, tiene una correspondencia en todas las lógicas. Leíamos con las compañeras que conocen de educación mucho, y no puede creerse que en la zona norte, donde mayor cantidad de escuelas privadas hay, donde mayor cantidad de chicos que van a las escuelas privadas, también existen los mejores niveles de escolaridad en cuanto a estructura,
en cuanto a inversión, en cuanto a plata que se le destina en los lugares donde lógicamente que hay menos chicos, menos alumnos y donde tienen mayor escolaridad, doble escolaridad, la mayor cantidad de escolaridad, de doble escolaridad está en la zona norte. Vas a la zona, digo, hay decisión tomada, planificada, sistemática, inteligente en determinar dos modelos de ciudad. Uno va en esta ciudad que realmente hay complejidades, digo, pero hay decisiones políticas porque ha convertido esta ciudad en un negocio. La está convirtiendo en una lógica que el espacio público tiene que ser en función del negocio, donde se da una rotación del capital inmobiliario de una manera estrepitosa, donde se reduce el índice del presupuesto en el ámbito de vivienda, educación y salud y crece en un discurso efectista y demagógico que dice que crece en seguridad. En seguridad. Cuando uno ve la realidad de determinadas zonas de la ciudad porteña, no es un problema de crear una policía metropolitana, el problema es justamente ir a donde están los problemas y las causas de los problemas. Y eso no se combate con 500 policías por año, porque eso es demagogia. No es porque uno no esté preocupado por el problema de la seguridad, no es que uno no esté preocupado por el negocio que existe. La industria del delito existe porque hay complejidades que implica la Policía Federal, los sectores políticos y la propia Policía Federal argentina, arcaica, vetusta y antidemocrática. Pero digo, existe otro problema, y esos problemas con los recursos que tiene esta ciudad se podrían por lo menos comenzar a abordar de una manera integral. Nosotros creemos que esta ciudad tiene potencial y desarrollo en una dirección totalmente contraria. Para esto, lo que decía el gallego no es menor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la avenida Boedo la están reduciendo? Porque no existe la posibilidad de que el ciudadano en la ciudad de Buenos Aires pueda participar de una manera efectiva. Es una de las constituciones más progresistas de la región, la que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en el año 96. Tiene realmente un articulado donde incluso Delia Bisutti fue constituyente de lo que es una constitución que es un lujo, da orgullo leerla. Ahora también uno ahí determina que no es solamente un problema de la ley, no es un problema del articulado, no es un problema de tener el arsenal jurídico del lado de uno, es ver que eso es un instrumento, y el instrumento se utiliza de acuerdo a la acumulación de poder y a la voluntad política del direccionamiento que uno le quiere dar. ¿Cómo puede ser que con una constitución de esta característica tengamos que soportar procesamientos cotidianos de aquellos que salen a reclamar por sus derechos? La creación de la unidad de control del espacio público, que no es otra cosa que 70 gorutas vestidos de negros que tienen como objeto ir a patotear a los pibes que están en la calle, a los mendigos, a la gente en situación, a la familia en situación de calle, a aquellos que están de vendedores ambulantes. El año pasado, en el 2008, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con un protocolo de desalojo que lo único que hizo es cubrir el formato, se aplicó de forma sistemática una política patoteril y gasteril por parte de la UCEP. 10.600 personas desalojadas. ¿Qué dice Rodríguez Berreta? Dice directamente que se hizo de forma silenciosa y efectiva. Quiere decir que se violó las propias pautas de la 960 en relación a la modificación de la 690 solamente para darle respuesta a ver de qué manera se ejecutaba el desalojo, no en la complejidad que desarrolla el desalojo. Y no estoy hablando del simplismo de decir blanco o negro, porque hay complejidad y todo, no es que todo decimos, nos ponemos de un lado y pero hay que pararse para ver un montón de complejidades. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires implica y aborda el tema de las comunas. Las comunas parece que fuera un tema para algunos, entendidos, especialistas o demócratas, y es simplemente tener la capacidad de la división política de la ciudad en la descentralización de algunos aspectos que son indispensables para la vida democrática moderna de cualquier ciudad con las características de Buenos Aires. El tema del presupuesto participativo, que fue Delia quien lo presentó en la Constituyente, es uno de los elementos centrales para ver de qué manera el tema de lo que hablábamos, de la estructuración del presupuesto regionalmente, se puede hacer con participación activa, con una metodología programada, prolija. Eso está en la Constitución, está en la voluntad política de que no se convoca a las elecciones de comuna, no se convoca a la posibilidad de poner en marcha el presupuesto participativo, y otro elemento que a mi entender es muy fuerte y que lo quiero decir, que es el tema de la libertad y la democracia sindical.